Corintios 12, 8, 9. Y dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí esta aflicción, este proceso, esta enfermedad. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, familia, hay preguntas que son fáciles de predicar, ¿sí? Pero cuando no nos han tocado, ¿no? Pero hay otras que solamente se entienden cuando uno ha pasado por eso, cuando uno ha orado, cuando uno ha ayunado y cuando uno ha creído. Y aún así la respuesta a veces ni siquiera llega como esperábamos, ¿no? Por eso, mientras estaba haciendo esta prédica, recordaba una pregunta importante que me hice yo también en algún momento: ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Será que él tiene más fe? ¿Será que Dios lo ama más? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que no oré lo suficiente? ¿Será que no declaré correctamente? Y quiero establecer algo muy importante hoy en el mensaje. La Biblia nunca enseña que toda oración no respondida sea una evidencia de la falta de fe. Si eso fuera cierto, tendríamos que decir que Pablo realmente no tenía fe. Y esto lo hablamos ayer. Porque Pablo oró 3 veces que Dios le quitara el aguijón que tenía en la carne. Y no sucedió. Y no sucedió. Mas Dios le dijo: más bien bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Dios no ama más a las personas que le respondió más rápidamente. ¿Sí? Y esto es un error pensarlo a veces. Este error puede destruirnos. Uno recibe el milagro y pensamos: y Dios está con él. Y otro no lo recibe y decimos: algo está mal. Aún en la propia iglesia podemos ver esto muy repetidas veces, ¿no? Entonces, hay un famoso capítulo de la fe. ¿Quién se ha leído el famoso capítulo de la fe? ¿Alguien se lo ha leído? Hebreos 11. Hebreos 11 nos habla de muchos hombres de fe. Pero lo importante de este capítulo es que ahí encontramos personas que conquistaron reinos, que cerraron la boca de los leones, que vieron muertos resucitar, milagros extraordinarios. Pero después, en el mismo capítulo, hay otros que fueron atormentados, hay otros que fueron apedreados, hay otros que fueron aserrados, hay otros que fueron perseguidos. Y Hebreos no dice que unos tuvieron fe y los otros no. Él coloca a todos entre los hombres con mejor fe de toda la Biblia. Y esto rompe cualquier teología simplista que dice o que demuestra que solo Dios ama a unos y a otros no. Familia, por eso hay que entender que a veces Dios responde a personas que ni siquiera le conocen bien, pero no quiere decir que no te ame a ti. Yo sé que muchos hemos visto, porque yo lo he visto, y esto ocurre aún en la Biblia. Dios demostró misericordia por personas que estaban lejos de Él. Podríamos ver a aquel hombre que hizo muchas cosas malas y estaba con Jesús, ¿no? En su momento. Y simplemente tiene un acto de obediencia en ese momento y le dice al otro ladrón: mira, este hombre no ha hecho ninguna cosa mala. Y le dice: apiádate de mí cuando estés allá con el Padre. Y este hombre no hizo nada para merecer el reino. Este hombre no hizo obras de caridad. Este hombre no, tal vez no fue a una iglesia. Este hombre no se congregó. Este hombre rompió todos los protocolos o todo lo que se debería hacer o la religión dicta hacer para ser salvado. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de la misericordia de Dios, que Dios tiene misericordia con quien quiere tener. Y a veces vemos personas que se sientan en la silla de jueces y dicen: este es salvo y este no es salvo. Este Dios lo ama y este Dios no lo ama. Este hace el bien y este hace el mal. Pero no somos Dios. Y nadie tiene la potestad para decir quién es salvo y quién no es salvo. Nadie tiene esa autoridad. Solo Dios la tiene. Y por eso es tan importante que nosotros nunca menospreciemos a nadie. Y muchas veces nosotros nos encontramos en silla de encarnecedores, en lugares que Dios no nos ha mandado estar.
La palabra nos habla de los 10 leprosos, ¿no? Solamente uno volvió para agradecer. Mateo 5:45 dice: hace salir el sol Dios sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces la palabra es muy clara en algo. La palabra es clara en que al final Dios nos ama a pesar de lo que somos. Lo importante de esto es que no nos va a dejar igual cuando nos acercamos a Él. Nos tiene que transformar. Ahora, ¿cuál es una evidencia? ¿O cómo podemos ver una evidencia de que Dios verdaderamente está en nosotros? Por los frutos. Es la mayor evidencia, no ni siquiera por los dones, porque Dios aún avala su palabra. La misma palabra dice que muchos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre levanté a los muertos. Y Jesús dijo: yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces no es por los dones espirituales que podemos ver que una persona es de Dios. No por lo que hable bonito, no por lo que hable con denuedo, por los frutos. ¿Y qué requiere o cuánto se demora una persona en dar frutos? ¿Cuánto se demora un árbol en dar fruto? ¿Alguien me puede decir acá? ¿Alguien me puede decir en los comentarios cuánto demora un árbol en dar frutos? ¿Alguien sabe, familia, que esté por acá? Demora mucho tiempo a veces. Usted sabe que usted no planta una semilla y da frutos al otro día. Por más que usted se quede orando ahí, no va a dar frutos al otro día. ¿Y por qué esperas que una persona o confiar en una persona sin que dé frutos? ¿Por qué entregas toda tu confianza en una persona sin antes ver sus frutos? ¿Por qué confías a la primera en una persona sin antes ver su fruto? ¿Por qué entregas tu corazón a una persona sin antes ver los frutos? Y más, familia, en plataformas digitales, en cualquier lugar, usted no puede entregar su corazón, no puede entregar su tiempo sin antes ver los frutos de una persona. Vemos personas que de verdad nos sorprenden, cantan hermoso, hablan hermoso. Y muchas veces somos engañados, muchas veces somos manipulados, muchas veces somos engañados. Y acá Jesús nos manda una advertencia. Ten mucho cuidado en dónde pones tu corazón. Ten mucho cuidado a quien abres las puertas de tu corazón, de tu vida. Ten mucho cuidado en confiar en promesas, en profecías que Dios no te ha confirmado. Ahora, hablamos también de que muchos de nosotros buscamos a Dios ya cuando no tenemos nada, como la última opción. Porque mientras tenemos otras seguridades es muy fácil pensar que no necesitamos a Dios. Pero Jesús dijo algo tan fuerte acerca de las riquezas. Dice en Mateo 19:24 que es más fácil, o le es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ojo con esto, Jesús no dijo que ser rico automáticamente te condena. Elizabeth, mi lady, a los que están acá, a Laura, a Alma, Dios nunca ha dicho eso. Mira, Abraham tuvo riquezas. Usted sabe que Job tuvo riquezas, que José de Arimatea tuvo riquezas. Ruth, Esther. Estoy seguro que muchos de los que están acá son prósperos en sus vidas. ¿Sí? Y no porque tengo dinero, tengo seguro, tengo propiedades, tengo contacto, tengo salud, tengo juventud, tengo capacidades, tengo tiempo. No es que no necesite depender de Dios. Por eso Pablo decía: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las riquezas, su esperanza en las riquezas. Gracias por los regalitos. Por eso también es difícil, familia, buscar a Dios cuando somos jóvenes y sentimos que tenemos todo el tiempo del mundo. Por eso a nuestros hijos a veces nos cuesta meterles en la cabeza que separados de Dios nada pueden hacer, porque se creen, y muchos nos hemos creído cuando éramos jóvenes que éramos invencibles. Y a veces
se nos olvida que nosotros pasamos por ahí. A veces somos piedra de tropiezos para nuestros hijos porque no somos empáticos y no nos ponemos en su lugar. Aprendemos a los golpes muchas veces como padres que lo último que deberíamos hacer es intentar obligar a nuestros hijos a conocer a Dios. Ahora, cosas que sí no son negociables como llevarlos a la escuela es que vayan con nosotros a la iglesia, que nos acompañen, pero tener y darle bibliazos para que aprendan la Biblia, no, yo hablo más de las acciones. Qué bonito que un hijo vea que tú siempre oras en la mesa, qué bonito que un hijo vea que nunca, que tú sí siempre fue sí, que tú no siempre fue no. Qué bonito que un hijo vea que no solo hablas con palabras, sino que con tus acciones demuestras a Cristo, que eres una carta abierta, que cuando Él pueda ver, ve sinceridad en ti, que así como te comportas en casa, te comportas por fuera, que no eres una persona diferente o no te pones máscaras cada vez que vas a una reunión. Y eso habla más que 1000 palabras. Muchos de nosotros como padres entendemos que por los ejemplos aprendemos más que con los bibliazos. Ahora, la palabra le dice a los jóvenes, aunque están acá, ayer preguntaba cuántos jóvenes habían, cuántos menores de 25 hay acá, déjenme la palabra yo, en su cédula, no porque se crean jóvenes, porque sé que muchos acá se creen jovencitos todavía, se creen de 15, hablo de los que verdaderamente sí lo son. Todos los que en cédula, en su ID, tengan menos de, que tengan menos de 25, déjenme la palabra yo. No, Leona, no, Elizabeth. Hablo de las personitas que de verdad tengan menos de 25, por favor. Porque muchos de nosotros sabemos que la palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué dice esto? Porque cuando somos jóvenes, muchas veces vivimos en una ilusión de la eternidad, ¿no? Muchas veces nosotros, y aún nos encontramos nosotros diciendo, después busco a Dios, después cambio, después me caso, después dejo esto, después me congrego, después me pongo serio, porque tenemos salud, porque tenemos energía, porque tenemos planes, porque tenemos amigos, porque tenemos sueños, porque tenemos pensamientos, ilusiones. David, lamento decírtelo, pero la cédula y el ID sí definen tu edad. Sí la define, mi hermano. Por más que quieras hacer lo contrario, no lo puedes hacer. Angelita, no puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces, no confundas consecuencias con condenación. Laura, ¿sí? Gladys. ¿Por qué? Pasa algo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos confundir la consecuencia con condenación. La palabra nos habla de si nos arrepentimos. Dios nunca estará recordándonos diariamente, mira lo que hiciste. Tal vez tu ex, tal vez tu suegra te estará recordando todo el tiempo lo que hiciste. Tal vez el patas que todo el tiempo manda pensamientos, mira lo que hiciste, recuerda. ¿Para qué vas a volver a Dios? Tú eres malo. Pero Dios no lo hace. Imagínate una persona que por años administró mal sus finanzas. Se convierte, Dios lo perdona. Pero las tarjetas todavía siguen llegando. El demonio del gas, de la luz, del internet todavía sigue llegando. Las facturas siguen llegando. Entonces, ¿significa que Dios no lo perdonó? No. Significa que ahora deberá enfrentar las consecuencias, pero con Dios a su lado. Este punto es muy importante, familia, que nosotros lo entendamos, porque no es que Dios te esté condenando, pero hay consecuencias de nuestras decisiones. Y muchos nos acercamos a Dios pensando que Dios va a quitar las consecuencias. Dios no puede quitar las consecuencias, porque son las consecuencias las que nos ayudan a entender lo que debemos de cambiar, que debemos de administrar mejor lo que Dios nos ha dado, que debemos de nosotros empezar a ser mejores administradores. Mira, José oró con su vida durante años antes de entender para qué era el proceso. José recibió un sueño, ¿no?
Pero imagínate a José. Quiero que por un momento te pongas en José mismo. Él recibió un sueño delante de Dios y quiso contarle su sueño a su papá y a sus hermanos. Era joven, tú sabes que uno cuando es joven uno dice, mira lo que soñé, mira lo que Dios me dijo. Y se encontraba diciéndole a sus hermanos que todos sus hermanos le iban a servir a él. Aún su padre le iba a servir a él. Y yo me imagino a los hermanos decir, mira, ahora por un tonto sueño se cree que yo tengo que servirle a él. Entonces, José, dentro de sus intenciones, tal vez no había esa intención de hacer sentir mal a su familia. Simplemente se dejó llevar. Él no pensó antes de hablar, como muchos de nosotros lo hacemos. Pero antes de ver a ese Dios que responde, él estuvo en un pozo. Él pasó por una esclavitud, por una acusación falsa, por una cárcel. ¿Sí? Imagínate a José cuántas veces no le preguntó a Dios, ¿dónde está mi sueño, Señor? ¿No me hablaste a mí? ¿No me dijiste que iba a llegar a algo grande? Y yo no me imagino a José viendo que los años le pasaban, que nada parecía tener sentido, como muchos de nosotros tal vez hoy estamos. Sí, Dios nos dijo y nos mandó a hacer algo y no vemos todavía la mano de Dios sobre ese proyecto, sobre ese sueño, sobre ese anhelo. Y parece que nada tiene sentido. Hasta que un día llegó el faraón y en cuestión de horas, familia, pasó de prisión a ser gobernador. Y ese es el Dios que muchos de nosotros tenemos que entender, que es un Dios que a veces aparece en el último segundo. Y que lo que a nosotros nos podía tardar años y años de nuestra vida, Dios lo puede hacer en cuestiones de segundos. Yo les he hablado de mi vida y sé que muchos de los que están acá pueden dar testimonio de eso. Y yo le quiero preguntar a todos los que estamos acá, a todos los que estamos escuchando este mensaje, ¿cuántos de los que estamos acá Dios pudo hacer lo imposible posible en cuestiones de horas, en cuestiones de minutos? ¿Cuántos de los que están acá Dios les sorprendió y cambió su vida completamente? Porque después, cuando él ve a sus hermanos, pudo decir en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí y Dios lo encaminó para mi bien, Sandra, María. Fíjate, él no dijo, Dios tomó algo malo y lo encaminó hacia un propósito. Tal vez ahora mismo tú estás viviendo solamente una prisión, un retraso. Tal vez has sido rechazado, tal vez estás pasando por una deuda, tal vez hay puertas cerradas, tal vez te echaron del trabajo. Pero todavía no has llegado al capítulo donde algunas piezas comenzarán a tener sentido. ¿Por qué? Porque a veces Dios te dice no, porque sabe, porque Él sabe algo que nosotros no sabemos. Quiero que por un momento pienses como un padre, ¿no? Tu hijo te pide dame esto, pero tú como padre le dices no. El niño interpreta mi papá no me quiere, mi papá no me ama. Pero quizás el padre sabe algo que el niño no puede entender todavía. Muchos de nosotros nos encontramos en esas situaciones y le hablo a los que hoy son padres acá. Muchas veces tenemos que decirle a nuestros hijos no, cuando quisiéramos con todo el alma decirles que sí. Aún les voy a decir algo, a veces queremos ser mejores que Dios y terminamos dándoles algo que no le deberíamos de dar. Terminamos dándole un celular a nuestro hijo antes de tiempo, que termina destruyendo su identidad, que termina alejándolo completamente de nosotros como padres. Por eso es que es tan importante que nosotros no nos dejamos llevar por lo que todo el mundo dice, por la presión social, por la presión familiar, por la presión de la sociedad, porque muchas veces nosotros queremos ser mejores que Dios. Y en esta situación, en específico, terminamos haciéndole mal a nuestros hijos. Te quiero decir con todo mi corazón, no está mal que tú digas que no. Yo he sido mal padre a veces, te lo voy a decir, a veces Matías tiene muchos carros, muchas cosas de más.
y he sido alcahueta y digo, Señor, perdóname, pero se lo voy a dar. Sí. Pero a veces Dios me dice, no se lo des. Y es parte también de aprender a ser padres y buenos padres, ¿no? Dios ve lo que tú ves a veces como padre. Pero Dios tiene algo que tú no tienes y Él ve lo que tú no ves. Él ve el presente y sabe lo que viene. Tú estás orando, Dios conoce cómo terminaría esa relación. Dios abre esa puerta. Dios sabe qué hay detrás. Tú le dices, Dios, dame ese negocio. Dame ese proyecto, Padre. Dame ese trabajo. Pero Dios sabe si ese éxito terminaría acercándote o destruyéndote a Él. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Eso significa que no todo lo que queremos muchas veces nos conviene. Una de las oraciones más maduras que podemos aprender es, Señor, si aquello que te estoy pidiendo me va a alejar de ti, prefiero que no me lo des. Señor, si esto que hoy te estoy pidiendo, si esto que hoy estoy emprendiendo, si esto que hoy estoy deseando para mi vida, si esa persona que quiero darle la oportunidad, si ese proyecto que quiero emprender, si ese negocio que quiero invertir, si me va a alejar de ti, si me va a alejar de mi familia, si me va a alejar del propósito de mi asignación, no me lo des. Prefiero que no me lo des, aunque me duela, aunque me cueste. Eso cuesta, familia. Pedir así cuesta, pero eso es madurez. Eso es madurez. ¿Cuánto nosotros nos evitaríamos? Gracias, bro. Gracias, Diana, Cecilia. ¿Cuánto de nosotros nos evitaríamos muchas veces en nuestra vida si paráramos un momento? Yo les he contado y usted sabe que uno se gloria de las debilidades para que Dios se perfeccione en medio de ellas, ¿no? Yo les he dicho muchas veces que las veces que a mí me han engañado, que he perdido más dinero, que he pagado las consecuencias, son las veces que me he dejado llevar por el afán, que me he dejado llevar por el desespero, que me he dejado llevar por la comparación, que no le he preguntado a Dios, son las veces que yo más he perdido. Las veces que he pedido, pero sin sabiduría. Ahora sé que es un reto que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Una de las cosas que yo últimamente le he pedido a Dios es, Señor, si tu mano no está ahí, no me dejes emprender ahí, no me dejes hacer ahí nada. Porque hay puertas cerradas que un día agradecerás. Hoy hay puertas que Dios me ha cerrado que un día, aún hoy estoy agradeciéndole a Dios. Mira, Pablo quería predicar en ciertos lugares. Hechos 16:6 dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en Asia. Impedidos. Lo mismo pasa con un viaje. Lo mismo pasa cuando yo a veces le digo, Señor, ¿por qué yo no pude estar ahí? Hace poco me llamaron de un buen reality donde yo podía predicar. Me dijeron, porque yo siempre pregunto, ¿es libreteado o puedo ser yo? Y me dijeron, sí, puede ser tú y queremos que ahí des paz en ese reality, que des tranquilidad, que hagas lo que haces. Compartir la palabra, que cuando hay mucho proceso, muchas dificultades, tú puedes ser el mediador. Y yo dije, uy, amén, Señor, gracias por darme esta oportunidad, porque no solo era una buena oportunidad monetaria, me iba a dar mucho más crecimiento en lo que yo hago. Y preciso no se dieron las cosas. No se dieron las cosas. Y yo dije, ay, Señor, ¿para qué me ilusionas? ¿Sí? Si últimamente no había podido estar en algunos porque siempre se exigía algo. ¿Y por qué ahora que sí me sale tal y como quiero, por qué no se me da? Pues todavía no entiendo por qué se me cerró la puerta, por qué se cambiaron las cosas, pero Dios sabe cómo hacerlo. Cuando lo entienda les digo, pero por el momento no lo entiendo. Aún voy a la palabra en que dice en Hechos 16:6, dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en Asia.
Después intentaron ir a Bitinia, si no estoy mal, Bitinia se llamaba, pero el Espíritu no se los permitió. Ahora, es muy extraño, Pablo se decía, me imagino que se preguntaba a sí mismo, ¿predicar entonces, Padre, es malo? ¿Evangelizar es malo? Pues no, no es malo que prediques, que evangelices. Pero una cosa buena, en el lugar equivocado podía no ser la voluntad de Dios para ese momento. ¿Sabes que después Pablo recibe la visión del varón macedonio, ¿no? Y Europa se abre al evangelio. Muchas veces nosotros nos encontramos llorando delante de una puerta cerrada. Yo soy de los que ha pasado. Una vez, a mí me gusta viajar y bueno, antes hacía muchos más comerciales que ahora, pero a mí me gustaban los comerciales que me tocaban viajar y me pagaban por viajar. Y uno de estos comerciales era viajar como por 5 países y exponer algunas culturas. Y yo presenté el casting y yo estaba deseoso, ya había pasado como 5 filtros y quedaba yo solo con otra persona. Yo solo con otra persona. Éramos los dos, uno de los dos quedaba. Y adivinen quién quedó. Adivinen quién quedó. Yo o el otro chico. Díganme en los comentarios. Adivinen quién quedó. Díganme a ver si Dios cumplió ese deseo. No, yo no fui. Fue el otro chico. Y yo ese día salí del casting, llegué a la casa. Se me bajó todo. Se me bajó todo. Yo le decía, Señor, pero si yo te sirvo, si yo lo hice muy bien, si eso es lo que me gusta, ¿por qué no me cumples esos anhelos? ¿Sí? Al poco tiempo después me salió un mejor proyecto. ¿Sí? Pues al final le dije, Señor, pues al final ya dejé de estar triste y le dije, Señor, tú sabes cómo haces tus cosas. Yo lo único que quiero decirte es que no estoy contento con eso, no estoy feliz con eso. No me siento a gusto con eso, pues hace tiempo no quería un proyecto tanto como este, entonces. Pero después me salió un mejor proyecto, no viajando, pero me salió para suplir una necesidad que yo tenía. Y lo entendí. Así que he aprendido que no todo no significa rechazo. A veces significa una redirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida nosotros nos dejamos llevar por nuestras buenas intenciones. Y aún le decimos, Señor, ¿acaso lo que estoy haciendo no es bueno? ¿Acaso ayudar a alguien no es bueno? ¿Tú no dices que el que nació para servir, nació para vivir? ¿Acaso ayudar a esa familia no es bueno? ¿Acaso solventar esa necesidad no es bueno? Pero muchas veces, aunque parezca bueno, no es lo mejor para ti. No es lo que Dios te está mandando a hacer. Yo les conté hace un tiempo que yo ayudé junto con otra personita a un chico que pasaba por una necesidad, ¿no? Y le encontramos un trabajo a este chico y yo quise ser mejor que Dios y yo le dije, toma esto y toma lo otro. Y no volvió al trabajo el chico. No volvió al trabajo que nosotros conseguimos, el esfuerzo que hicimos, la ropa, los zapatos, las cosas que nosotros hicimos. Y no volvió el chico al trabajo. Yo decía, Señor, pero ¿acaso no estamos haciendo tu voluntad, que es ayudar a las personas a que puedan rehabilitarse, a que puedan hacer las cosas bien? Y después lo encontré por allá, vendió la ropa, vendió los zapatos y estaba mendigando otra vez. Y yo le dije, ven, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no volviste a trabajar? Y me dijo, no, es que la verdad estaba muy duro el trabajo. A mí me gusta mejor pedir. Gano más. Ahí me van a pagar, fue muy sincero la persona, ahí me van a pagar menos de lo que yo me gano acá. Y aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, no tengo un jefe, no tengo nadie que me mande y vivo mejor. Entonces, ahí yo entendí algo muy importante y que va dentro del mensaje que te estoy diciendo. Muchas veces en nuestra vida nosotros queremos ser mejores que Dios.
Y a veces no le preguntamos a Dios porque pensamos que el servicio siempre es bueno. No. Hay lugares que tú tienes que dejar así como están. Hay personas que tú, por más que tú quieras, no van a cambiar. Que les gusta vivir así. Y que tú terminas dañando esos procesos, esas circunstancias que Dios está tratando con esa persona por querer ser mejor que Dios. Y no solo les hablo de una persona de la calle, les hablo de un hermano, les hablo de un amigo, les hablo de personas que están acostumbradas a vivir de esa manera. Que tú no eres el vaso y que es mejor por eso orar antes de aún ayudar. Tú puedes decir, pero estoy ayudando. No, ora, porque te vas a decepcionar. Porque hay personas que no pueden aguantar estos procesos y terminan dejando de ayudar y terminan dejando de servir porque creen que Dios no está ahí o porque creen que Dios está en contra de ellos. No, simplemente es que interrumpimos los procesos de Dios. Es porque hicimos acuerdos con Dios que nunca Dios estuvo de acuerdo. Entonces es como Pablo, ¿evangelizar estaba mal? No. Y Pablo en su momento tal vez pensó lo mismo que tú y yo estamos pensando. Señor, pero estoy evangelizando, estoy sirviéndote. Pero a veces Dios no abre la puerta porque sabes que no es el momento indicado. Ahora, otras veces Dios no te dará una explicación. Y aquí está uno de los puntos más difíciles de aprender a aceptar un no de parte de Dios, cuando no tiene una explicación. Miren, para esto tengo a Job. Imagínate un Job que pierde a sus hijos, a todos sus hijos, que en el mismo momento de perder a sus hijos, que vienen a contarle que perdió a sus hijos, le cuenta también que perdió todo su ganado, que perdió la mayor parte de sus riquezas. Y después empeora su salud. Este libro de Job, la mayor parte del libro, si tú te pones a prestar atención, Job se preguntaba por qué. ¿Por qué, Señor? Aún Job tiene la osadía de ir en contra de Dios. Y Dios le dijo, ¿acaso quién estaba cuando se hicieron los mares? Cuando la tierra fue dividida. Y empieza a decirle cosas que ni siquiera Job tenía para decir explicación. Al final Dios se manifiesta. Pero fíjate en algo importante. Dios nunca le entrega a Job toda la explicación que al final nosotros podemos entender. Como lectores nosotros la conocemos, pero Job nunca la conoció. Job nunca supo todo lo que había ocurrido detrás de escena. ¿Y sabes por qué, Daily? Quizás hay preguntas que nosotros llevaremos hasta la eternidad. Preguntas como, ¿por qué Dios me quitaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi hijo antes que a mí? Yo creo que son preguntas que nunca vamos a poder entender, porque por más que queremos buscar una explicación, ¿en qué ayuda para bien que tú pierdas un hijo? ¿En qué ayuda para bien? ¿En que pierdas tu negocio cuando tu negocio le daba trabajo a muchas personas, cuando tu negocio aún tú le dabas la honra y la gloria a Dios? Hay explicaciones que nosotros nos llevamos hasta la eternidad. Porque no toda tragedia tendrá una explicación satisfactoria en esta vida. Muchos podemos ver los terremotos que están pasando. Podemos ver los terremotos que están pasando. ¿Qué de bueno hay un terremoto? Sí, el país se hunde más, vemos la solidaridad de las personas, pero ¿qué explicación tú le vas a dar a una madre que perdió a sus 5 hijos? ¿Qué explicación le vas a dar a las trillizas que perdieron a sus padres y quedó una sola de ellas? ¿Qué explicación le vamos a dar a personas que sí sufrieron? Porque tal vez muchos que estamos por fuera y que no hemos vivido la tragedia, ahí de frente podemos decir, hay una explicación, todo ayuda para bien, pero a veces las palabras no bastan, familia. Y aun cuando vi a una mujer que decía, perdí a mis 5 hijos, pero no le estoy preguntando a Dios para qué, ni el por qué. Sé que Dios me los dio, Dios me los quitó y sé que Él tiene un propósito. Testimonios como ese me sorprenden a mí porque es una fe que yo no sé qué haría yo en ese momento.
No sé cómo yo como padre haría en ese momento, cómo actuaría, no te lo puedo decir. Y espero que nunca tenga que vivir eso. Debe ser muy difícil. Yo no le puedo decir, lamento decírtelo, pero yo nunca le podré decir a una madre que perdió a su hijo, Dios lo hizo porque quería enseñarte algo. Eso es descabellado. Eso no es tener sentimientos. A veces somos tan antipáticos que decimos es que Dios quiere enseñarte algo, es que Dios tiene algo mejor para ti. Eso no lo digas ni en chiste. No le digas a un enfermo, te falta fe. Lo peor que tú le puedes decir a un enfermo eso. No le digas a quien perdió todo, es porque pecaste. Miren, los amigos de Job intentaron hacer precisamente eso. Y Dios los reprendió. A veces el ministerio más bíblico no consiste en explicar absolutamente nada. Consiste en llorar con los que lloran. Romanos 12:15 dice, y nos habla de eso, llora con los que lloran. A veces lo único que tenemos que hacer es estar ahí. Es como decirle a una persona que está pasando por depresión, ay, cálmate ya. ¿Cómo le vas a decir cálmate ya? Eso va a pasar. Una persona que está ansiosa, preocupada, no, estoy aquí, ¿en qué puedo ayudar? Mira, no entiendo, no sé cómo te sientes. Creo que lo que estás sintiendo es demasiado difícil porque lo puedo ver. Pero déjame decirte que yo estoy acá como tu amigo. Familia, ¿de qué sirve orar? Muchas veces, si Dios hará su voluntad. Y es la pregunta que muchos se pueden estar haciendo, ¿no? ¿De qué me sirve orar a mí muchas veces? Si Dios hace siempre su voluntad, mira, orar te sirve de mucho. Porque la oración no es solamente conseguir cosas de parte de Dios. La oración, y yo sé que muchas personas se están preguntando hoy, Señor, ¿de qué me ha servido orar tanto? Si mi hijo sigue en las drogas. ¿De qué me sirve orar tanto, Señor, si lo acabo de perder todo? ¿De qué me sirve orar tanto, Señor, si siento que me faltan las fuerzas? Si me quitaste, si me quitaron el trabajo que tanto me había aferrado, que era lo que me sostenía, que era lo que sostenía a mi familia. Miren, la oración no solamente cambia las circunstancias, también cambia al que está orando. Mira, hay cosas que recibimos en la oración que te quiero decir a ti, tú que estás acá y tal vez no te sientes ni siquiera con las fuerzas. No dejes de orar, por favor. ¿Sí? Porque cuando tú oras, tú recibes dirección. Tú recibes fuerzas, tú recibes paz, tú recibes sabiduría. Yo sé que hay personas acá que han dejado de orar porque no han visto la respuesta de parte de Dios. Hay personas que han enterrado sus sueños porque no han visto respuesta de parte de Dios. Hay personas que están desanimadas. Pero Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar consuelo. Dios te va a dar corrección. Dios te va a dar fe. Dios todavía responde milagrosamente. Mira, Santiago dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedí. No dejes de pedir. No dejes de pedirle a Dios. El ser humano lo último que puede perder en su vida es la fe y la esperanza. Y esto me contrista mucho porque sé, y no sé por qué puedo sentir muchas personas que hoy me están escuchando, que están sintiéndose defraudadas. Y que esta prédica les toca mucho el corazón porque saben que ustedes están en esa situación. La palabra dice, no tenéis lo que deseáis porque ya no piden. Familia, debemos seguir pidiendo, debemos seguir creyendo, debemos de seguir perseverando, porque a veces es lo único que nos queda. ¿Sí? A veces es lo único que nos queda. Hay momentos Majo, hay momentos Florecita, hay momentos Elizabeth, Dulce, Eddie. Hay momentos que es lo único que nos va a quedar. Debemos de seguir perseverando,
en esas promesas que Dios nos ha dado. Nunca puedes convertir la oración en una fórmula para controlar a Dios. Eso sí que está mal. Yo no puedo utilizar la oración para controlar que Dios me dé o que Dios no me dé. Dios nunca será una máquina. Dios nunca va a expedir premios a los que simplemente oran porque Dios le dé. Yo sé que, y ojo con esto, familia, hoy hay mucha manipulación. Y hay personas que son muy descaradas. Aún personas que están en un púlpito, personas que están en lugares de autoridad muy descaradas, diciéndole a las personas que hagan pactos, diciéndole a las personas que tienen que dar para que Dios les bendiga, diciéndole a las personas que Dios precisa su dinero. Dios no precisa tu dinero. Dios no precisa que subas una montaña de rodillas y te la raspes para que Dios te pueda bendecir. Dios no precisa un aceite que vale miles de dólares o una estatua o cualquier otra cosa para bendecirte. No puedes convertir una oración en una fórmula para controlar a Dios. Y ninguna persona con autoridad o que esté en lugares, en posiciones, en ministerios, puede utilizar la autoridad que Dios le ha dado para controlar a Dios. Es una mentira grandísima. ¿Por qué? Porque Dios no está condicionado por tu dinero o por tus acciones. La misma palabra dice que Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios que puedas hacer. ¿Qué significa esto? Que a Dios le interesa más un corazón rendido a Él. Dios le interesa más la disposición de un corazón. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no precisa los recursos, el dinero o lo que tú puedas hacer. Aléjate de esos lugares donde están controlándote o dándote fórmulas que Dios te va a dar porque tú des. O porque tú subas con un colchón en la espalda o porque tú te golpees el cuerpo. Sí. Él es el Padre. Y un padre algunas veces dice que sí y otras veces dice que no. Y tú lo sabes. Aun cuando dice que no, no es un no rotundo, porque muchos de nosotros hemos recibido por nuestros padres un no. Pero no significa que nuestro padre más adelante no nos hayan dado. Tal vez yo le pido a mi padre hoy un carro para ir al colegio y no me lo da, pero sí me lo da cuando voy a la universidad. Sí me lo da cuando saco el pase, cuando hago mi parte. Asimismo en la oración, no dejes de orar, no dejes de pedir, pero tampoco condiciones tu oración o condiciones a Dios por tu oración. Tu oración tiene que tener algo importante y es: Señor, esto es lo que yo quiero, porque sí puedo pedir. Claro que yo sí le puedo pedir a Dios. Yo soy una de las personas que sigo pidiéndole a Dios. Aún muchos de mis amigos desafían mi fe porque yo veo que no tengo la fe que ellos tienen. Y yo veo cómo Dios les bendice de multiformes maneras, porque son hombres de fe, hombres que desafían a Dios, hombres que no piden para sí, sino que piden para el propósito. Y creo que es parte fundamental. Cuando mi oración, cuando la palabra dice, y esto es profundo, familia, cuando la palabra dice, pedid y se os dará, no solo está pidiendo que yo pido y se me dará todo lo que pido, no. Cuando la palabra dice, no se te da porque no pides bien, pides para tus deleites, ahí está el secreto. Cuando tú le pidas a Dios, pídele conforme a su voluntad. Pídele qué es lo que tú quieres, pero también dile: Señor, pero también aléjame de lo que no debo recibir en este momento, de lo que no me va a hacer bien. Pide con propósito. Cuando un corazón se alinea a la voluntad de Dios, claro que Dios va a suplir. Pero ¿cómo se alinea un corazón a la voluntad de Dios? Porque ya no empiezas a pedir antipáticamente. Porque ya tu corazón cambia hasta tus oraciones. ¿Hace cuánto dejaste de pedir dinero y empezaste a pedir sabiduría? ¿Hace cuánto dejaste de pedir que Dios te solucionara la vida y empezaste a pedir que Dios te diera creatividad, que abriera puertas? ¿Hace cuánto dejaste de pedirle a Dios que te diera una persona y empezaste a decirle a Dios que te convirtiera en una mejor persona a ti? Ahí es donde hay un cambio verdadero de una relación
que se conecta a Dios, porque nuestras oraciones cambian. Porque ya no empezamos a pedir egoístamente, ya nuestra oración tiene que cambiar. Esto se conoce como alinearse a la voluntad de Dios. ¿Hace cuánto dejaste de pedir que querías ser famoso y empezaste a pedir que querías ser influyente para bendecir? ¿Hace cuánto dejaste de pedir que querías tener éxito y empezaste a pedirle a Dios que te diera la posibilidad de llegar a más personas con propósito? Las oraciones cambian. Las reglas cambian del juego. Esto es cuando un corazón deja de estar contaminado con lo que este mundo te dice. Dos personas pueden pedir el mismo milagro y recibir respuestas diferentes. Imagínate a dos personas diciendo: Dios, necesito provisión. A una le llega un cheque inesperado y a otra le llega una oportunidad de trabajo. Una recibe dinero y la otra recibe fuerzas para atravesar 6 meses difíciles. Una sale de una deuda rápidamente y la otra aprende administración durante esos 5 años. ¿A cuál respondió Dios? Quizás a ambos. Y eso es lo que a veces no entendemos. Mira, Dios tiene siempre maneras diferentes. Nosotros solemos llamar milagro solamente a Dios me sacó. Pero también tú puedes llamar un milagro a que Dios te sostuvo en esa temporada. Pero no nos fijamos, porque el milagro fue cuando Dios abrió el mar rojo. Pero también el milagro fue cuando Dios dio maná todos los días durante 40 años al pueblo de Israel. Si te fijas, uno es espectacular y otro es cotidiano. Por eso nunca puedes subestimar el milagro de ser sostenido por Dios. Y aquí tengo dándote un punto importante. Dios no siempre te va a solucionar la vida. Aún déjame ser un poquito más sincero contigo. Dios no vino a solucionarte la vida. Muchas veces Dios solo viene a sostenerte. Sé que hay personas acá que Dios le ha solucionado la vida. Y yo soy de las personas que yo siempre le preguntaba a Dios: ¿por qué a mí me toca trabajar un poco más? ¿Por qué yo no puedo ver milagros como que me sale el diente, como a otros se le sale el diente y le haces un milagro maravilloso? ¿Por qué yo tengo que ir al odontólogo para que me ponga una calza o pagar para que me solucionen el problema? Yo sé que muchos de los que estamos acá nos ha pasado esto y se ríen muchos de los que están acá porque es verdad. ¿Por qué, Señor, a mí no me ha sanado? Y a Él, si lo sanas, ni siquiera te conocía. Y yo tengo que pasar una temporada difícil de cuidar mi alimentación, de orar, de batallar, de someterme a ti, de dejar mi ego, mi soberbia y de aferrarme a ti y me sanas del cáncer y después vuelve. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué yo no veo un milagro financiero? Vi a esa persona que necesitaba justo lo que necesitaba, tú se lo diste para pagar su casa. ¿Y por qué yo tengo que perder mi casa? Si yo te sirvo, si yo te sigo. Ahora puedes ver que con tu arduo trabajo y con tu dedicación no solo tienes una mejor casa que la que tenías antes, un mejor carro que el que tenías antes. Padre, pero me costó 5 años. ¿Pero qué fue el aprendizaje? ¿Acaso Dios no te sostuvo durante ese tiempo? A veces es muy complicado entender a Dios. Es muy complicado entender a Dios. Padre, ¿por qué mi esposo me tuvo que dejar? Porque hoy soy madre soltera. ¿Pero qué ha pasado durante todo este tiempo que has sido madre soltera? ¿Acaso antes no podías ganar ni un centavo porque dependías completamente de él? Pero hoy te enteras que el canal de bendición no era tu esposo, sino que ha sido Dios, porque hoy has salido adelante y has podido sacar a 3, 2, 5 hijos sola. O tal vez solo. Tal vez Dios te hubiese podido o tú hubieses podido escoger una decisión fácil y de abrir tu corazón para otra persona que entrara a tu vida y te sostuviera como tu esposo te había sostenido por tanto tiempo, pero le hubieses hecho un daño a tus hijos.
Porque conseguir otro papá a veces puede ser muy fácil, más cuando uno está joven o cuando uno tiene la manera. Conseguir a otro padre, otra persona, de una u otra manera, es muy fácil. Pero sacrificarse por los hijos y no abrir nuestro corazón y no exponer a nuestros hijos y a veces tu mamá, tu papá, tu familia te puede estar criticando y diciendo, pero ¿por qué no aceptas a ese hombre? ¿O por qué no aceptas esa ayuda? Pero tú sabes que esa ayuda conlleva otras cosas y sabes que te ha costado sostener. Pero lo que Dios te ha enseñado durante toda esta temporada, el llevar a tus hijos y el sostener a tu familia con los problemas, con las dificultades, ha ocasionado que tus hijos crezcan y sean hombres y mujeres de bien y aprendan cosas que no hubiesen aprendido. Y estos son lo que hace Dios. A veces Dios te sostiene o a veces Dios te soluciona. Cualquiera que sea el caso, Dios siempre ha estado ahí. Ver que nosotros somos los únicos que ayudan a los padres en casa. Que vemos a hermanos que nunca velan por nuestros padres. Y nos ha tocado llevar a nosotros solos a nuestros padres, a siempre dar a pesar de las críticas, a pesar del esfuerzo, a pesar del trabajo. Y nosotros hoy entendemos cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha bendecido. Y hasta tus hermanos dicen, ¿y cómo le haces? Y hasta tus hermanos pueden ver cómo Dios te ha sostenido, cómo Dios te ha dado. Unos tal vez no están de acuerdo contigo y te critican, pero tú has honrado a tus padres y los has sostenido. Y sin embargo, tú has visto la mano de Dios y el amor de Dios y la bendición de Dios. A tus hermanos nunca tuvieron que velar por tus padres y siguieron teniendo trabajo. Y tú te preguntabas, Señor, ¿cómo es que obran tan mal y siguen siendo prósperos? A él lo sostuvo Dios y el sol sale para buenos y malos. Pero Dios trabaja con cada uno totalmente diferente. Y al final cada uno pagará las consecuencias. Y ahí tú sabes que al final la venganza es de Dios. Y no es porque tú quieras vengarte, y no es porque tú quieras que les vaya mal. Es que al final tú sabes quién ha sido tu proveedor. Familia, este punto es fuerte. Algunos necesitamos una puerta abierta. Otros necesitamos que Dios nos quite las muletas. Hay cosas en las que descansamos tanto que pueden convertirse en sustitutos de Dios. Y aquí va otro punto fuerte. Dinero. ¿Sí? El dinero puede ser un sustituto de Dios. Puede ser un sustituto de Dios. Las personas pueden ser un sustituto de Dios, Elizabeth, Alma. El trabajo puede ser un sustituto de Dios. Las relaciones pueden ser un sustituto de Dios. Tu reputación puede ser un sustituto de Dios. Tus capacidades pueden ser un sustituto de Dios. Cuando todo esto que te acabo de decir funciona, es fácil decir, tengo fe. Tengo una fe, tengo mucha fe. Pero quizás tu verdadera seguridad está en tu cuenta. Está en tu trabajo, está en tu dinero, está en las personas, está en las relaciones, está en tu reputación, está en las capacidades. Por eso la palabra dice en Deuteronomio 8, advierte a Israel, cuando comas, cuando tengas casas, cuando aumente tu plata y tu oro, no digas, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído estas riquezas. Y ahí es donde pecamos muchos de nosotros. Ahí es donde pecamos muchos de nosotros. Kiani, como aquel hombre que dijo, me acostaré y construiré más grandes graneros porque tengo lo suficiente. Antes de la caída viene la altivez de corazón, dice Proverbios. También la palabra dice que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Nunca pienses que tus fuerzas son suficientes, que tu estatus es suficiente, que tu fama es suficiente. Muchos hablan del Titanic, ¿no? Vemos como muchas personitas hablan del Titanic. Es bonito ver cómo muchas personas dicen, ay, es que este hombre se hundió el Titanic porque dijo que ni siquiera Dios lo podía hundir. ¿Tú crees que Dios va a hundir un barco porque una persona dijo que el Titanic no se podía hundir? Ni siquiera es eso lo que te quiero decir con esta palabra. ¿Sí?
pero una mala decisión tuya puede afectar a toda tu familia. Cuando viene la altivez, cuando viene la soberbia, cuando nos creemos mejores que Dios, cuando recibimos el milagro y nos alejamos como los 10 leprosos y no somos agradecidos, cuando no entendemos que el milagro es una consecuencia de obedecer a Dios, que la piedra de gran valor es Dios, pisoteamos la gracia de aquel que ha hecho un milagro. Yo sé que esta prédica confronta porque vemos que Dios le responde a algunas personas que ni siquiera creen en Dios mucho más rápido. Y lamentablemente tal vez es porque esas personas de ninguna otra manera hubiesen llegado a Dios. Pero tú que le dices a Dios, ¿por qué a mí no? ¿Y por qué a mí me cuesta más? Es porque Dios conoce tu corazón muchas veces. Y Él sabe lo que puedes llegar a hacer. Y Él sabe cómo puedes dar testimonio de las cosas que Él ha hecho en ti. El éxito también puede alejarnos de Dios. Hay personas que sobrevivieron espiritualmente a la pobreza y se perdieron cuando prosperaron. Por eso no solamente necesitamos a Dios en las crisis, necesitamos a Dios para sobrevivir en nuestras bendiciones. Una de las oraciones que tú siempre deberías hacer a Dios es: Señor, que nunca se me olvide de dónde me has sacado. Tal vez aquí hay personas que la han tenido fácil en la vida. Y les digo fácil porque la vida no ha sido tan complicada. No ha sido tan complicada. Gracias, Vianney. Dios te bendiga. ¿Sí? Pero hay otras que sí les ha costado. Hay otras que sí les ha costado. Tal vez sí la han tenido muy fácil, pero sea cual sea tu situación, hay cosas que solo Dios puede llenar. Y esto es lo que todavía este mundo no puede entender. Muchas veces nosotros estamos tocando las puertas incorrectas. Muchos de nosotros estamos siguiendo creyendo que la fama, el reconocimiento, la estabilidad emocional, seguimos creyendo que el estatus, seguimos creyendo que muchas de estas cosas van a llenar los vacíos, pero la gente no sigue entendiendo que el único que tiene el tamaño suficiente para llenar ese vacío es Dios. Esto no es religión, esto no es ciencia, esto es la verdad que hace libres. Es la verdad, familia. Es la verdad, lo único que te va a sostener a ti. Cuando el mundo esté temblando, cuando el mundo se esté derribando, cuando vengan las catástrofes, cuando lo pierdas absolutamente todo, lo único que te va a poder sostener es si estás aferrado a Dios. Nadie más te puede sostener como Dios te puede sostener, Elizabeth, Rosalinda, Gladys, Nia, Mili. Nadie más te puede sostener como Dios te sostiene. No esperes, por favor, tocar fondo para escuchar lo que Dios ya está diciendo desde hace mucho tiempo. Esta puede ser un gran llamado para este mensaje. Mira, familia, hay testimonios y aún acá poderosos. Bíblicamente hay testimonios como: perdí todo y encontré a Cristo. Tenemos un testimonio de un brasilero que lo perdió todo, lo tuvo que perder todo. Pero su testimonio hoy se predica en muchas naciones. Dijo: lo perdí todo para encontrar a Cristo. Y lo tuve que perder todo para encontrar a Cristo. Tenemos a un Pablo que perdió su estatus, su reputación, que perdió todo para encontrar a Cristo. Tenemos a un José que cayó en la cárcel y allí conoció a Dios. Mi matrimonio se destruyó y ahí conocí a Dios. Casi parto de este mundo antes de tiempo y ahí desperté. ¿Sabes qué? Gloria a Dios, porque su gracia nos encuentra en el fondo. Pero no todos necesitan llegar a ese fondo. No todos los que están escuchando este mensaje hoy necesitan llegar a ese fondo para tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque ¿por qué esperar perderlo todo para llegar a Dios? ¿Por qué esperar un diagnóstico para creer en Dios? ¿Por qué esperar una traición para creer en Dios?
¿Por qué esperar que tus hijos se vayan para servirle o para creerle a Dios? ¿Por qué esperar quedarte sin dinero para creerle a Dios? ¿Por qué esperar un funeral para creerle a Dios? ¿Sabes lo que dice Eclesiastés? Acuérdate de tu juventud, de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Yo era de las personas que decía, cuando haga esto voy a ir a Dios. Cuando haga esto voy a servirle a Dios. Me creía demasiado fuerte, demasiado joven para servirle a Dios. Qué hermoso sería que tu testimonio no fuera tuve que destruir mi vida para conocer a Dios. Porque yo veo muchas personas que siguen esperando esto. Es que yo estoy esperando que me vaya mal, esperando perderlo todo, esperando que me pase esto para creerle a Dios. Es hermoso poder recibir estas palabras y decir, escuché a Dios antes de destruir mi matrimonio. Sé que le iba a embarrar, sé que iba a seguir siendo infiel a mi esposa, sé que iba a seguir haciendo esto, sé que estoy esperando que me pillen, sé que estoy esperando perder mi familia, perder mi trabajo antes de ser honesto. Tú no sabes la misericordia que puedes recibir si tú tomas la decisión antes. Por eso es importante escuchar, y quiero que muchos de los que están acá puedan decir hoy con esta palabra le he escuchado antes de destruir mi vida. Miren, familia, no todo testimonio que uno puede dar tiene que comenzar en una cárcel, tiene que comenzar en un abandono, tiene que comenzar en embarrarle la vida. ¿Sabes cuál era una de mis oraciones a Dios? Estando en un cuarto en Estados Unidos en medio de una pandemia, y creo que esa oración fue contestada. Ay, Señor, yo no quiero quebrantamiento en mi vida. Siento que viene un quebrantamiento si no te obedezco. Yo te quiero obedecer. Y yo no tuve que yo no tengo un testimonio de quebrantamiento para llegar a Dios. Sabes, yo no te voy a decir acá es que yo toqué fondo. Y creo que para esto era parte de mi testimonio y hoy te lo voy a contar. Yo no tuve que pasar un momento así muy difícil, yo no tuve que tener un accidente, yo no tuve que perderlo todo para conocer a Dios. Yo le dije, Señor, ayúdame a ver por iluminación y no por quebrantamiento. Yo no quiero perderlo todo y después conocerte. Yo no quiero pasar por lo que han pasado mi familia. Yo no quiero tener que pasarla mal. Yo te quiero conocer. Yo te voy a obedecer, Señor. Y eso me llevó a casarme. Sí, porque sabía cuál era mi mayor debilidad. Porque sabía por dónde el enemigo me iba a atacar. Porque sabía que Dios me estaba diciendo, o haces las cosas bien o va a venir el quebrantamiento. Yo sabía y yo vi por dónde podía venir mi quebrantamiento, mi caída. ¿Sí? Y este es el testimonio, este es lo que te quiero contar para que muchos de los que están acá no esperen que sea demasiado tarde. No esperes perder a tu familia, no esperes tocar fondo. Escucha, 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 obedece, regresa a Dios a tiempo. Saben, el gran milagro no es que Dios te dé todo lo que pides, es que llegue y es que tú llegues al punto donde Dios siga siendo suficiente cuando no lo hace. Hay una palabra en Habacuc y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. Esto es otro nivel, familia. Esto es para los entendidos, para los que disponen su corazón. Yo me alegraré cuando no aparezca el fruto, dice. Aun cuando no aparezca el fruto, aunque no haya fruto. Eso es totalmente diferente, porque muchos nos podemos alegrar cuando Dios nos está bendiciendo. Cualquiera puede decir Dios es bueno cuando está lleno de propósito, cuando su cuenta en el banco, cuando hay trabajo. Pero puedes seguir diciendo Dios es bueno mientras esperas. Y no porque uno ignore el dolor, no porque finjamos que todo está bien, sino porque
nuestra fe dejó de depender exclusivamente de los resultados. Por eso te digo hoy, mira, deja de medir el amor de Dios por las respuestas que recibiste. Dios no te ama más porque recibiste el trabajo, ni te ama menos porque no ha llegado todavía. Dios no te ama más al que fue sanado, ni ama menos al que sigue en tratamiento. Dios no ama más al que consiguió pareja, ni al que todavía no ha conseguido. Dios no ama más al que prosperó rápidamente, ni al que todavía ha prosperado o el que está aprendiendo a prosperar. La mayor demostración del amor de Dios no es tu cuenta bancaria, no es tu salud, como muchos andan por ahí. No es la respuesta a una oración específica. Mira, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo dije ayer y lo repito hoy. Aún siendo pecadores. Muchas personas te siguen diciendo es que Dios no te ama, es que Dios no te va a aceptar. Tu mente te sigue diciendo es que eres demasiado pecador, es que has fallado mucho, es que acaso tú mereces el amor de Dios. La palabra dice que aún siendo pecadores. Lo que quiere decir es que a pesar de lo que eres, Dios murió por ti. Y Dios te ama. Y Dios vino a reconciliarse contigo. No creas las mentiras que dicen que necesitas ser perfecto, necesitas empezar estando sano. No, así como estás quebrantado, vuelto nada. O tal vez muy bien, pero alejado de Dios. O tal vez con finanzas, pero separado de Él. O tal vez sintiéndote el más fuerte de todos, pero no sé cómo estás. Pero Cristo te amó. Él no murió por los que se creen perfectos, por los que están dividiendo, por los que están separando. Él murió por la mujer que fue encontrada en adulterio. Murió por aquel que la ha embarrado muchas veces, por aquel que no puede dejar su adicción. Él murió por todos los que estamos acá, porque todos los que estamos acá hemos cometido errores y hay muchas cosas que nos arrepentimos. Todos los que estamos acá hemos fallado. Ninguno de los que está acá puede decir tengo una vida perfecta. Nunca he fallado, nunca me he equivocado, nunca he mentido. Todos los que estamos acá hemos fallado de una u otra manera. Nos hemos equivocado de una u otra manera. Hemos defraudado a nuestros padres. Pero hoy Dios te dice, mira la cruz. Y aún si te preguntas, ¿todavía Dios me ama? Mira la cruz. Aún no entiendo. Mira la cruz. Mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz. Ten un espacio para mirar la cruz. Mira, la cruz de Dios ya respondió las preguntas más profundas. Hay un discípulo que muchos a veces criticamos, ¿no? Pedro negó a Jesús 3 veces, pero muchos de nosotros hemos sido Pedro en algunos momentos. Muchos hemos sido Pedro en algunos momentos. Tú no me puedes decir que no has sido Pedro en algunos momentos. Sí lo hemos sido, hemos negado. Nos hemos apartado de Dios. Y tal vez muchos estamos hoy como cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro volvió a sus antiguas andanzas. Pedro volvió a lo que antes hacía. Pedro volvió a pescar peces y no hombres. Porque se sentía indigno. Tal vez fallaste en tu matrimonio, tal vez fallaste en tu noviazgo, tal vez fallaste. Le ha fallado a Dios de muchas maneras. Y estás atado. Porque muchos tenemos grilletes, ataduras que no podemos desatar solos. Que necesitamos de Dios. Pero fue ahí donde Jesús le dijo, ¿me amas? No como el enemigo hace. Mira, hay una gran diferencia cómo actúa Dios y cómo actúa el enemigo. El enemigo viene a recordarte tu pasado. El enemigo viene a decirte que no sirves para nada. Dios no actúa así. Dios le dijo, ¿me amas? Pedro dijo sí una vez. Lo negó 3 veces. Una atadura soltó. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué me pregunta otra vez? Pero sin embargo le digo sí. Segunda atadura. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Verdaderamente te amo, Señor. A veces hay que desatar, romper esas cadenas,
Esas ataduras que nos llevan atados por mucho tiempo porque sentimos que nuestro pecado es demasiado grande. Hoy rompe esas ataduras. Nunca es un mal momento para volver a Dios. ¿Buscas a Dios o realmente buscas lo que Él puede darte? Esta es una pregunta, porque Dios te puede dar ese milagro que tú le estás pidiendo. Pero si te lo da, la pregunta es, ¿seguirías buscándolo? Dios puede darte ese trabajo que le estás pidiendo, pero si te lo da, ¿le seguirías dando gracias? Dios te puede prosperar, pero si te prospera, ¿seguirías necesitando de su presencia? Dios puede sanar a tu familia, pero ¿seguirías orando con tu familia? Dios puede hacer que tu negocio despegue, pero ¿seguirías dependiendo de Dios? Si la respuesta tarda, ¿seguirías adorándole a Él? Ese es el corazón que Dios quiere formar. Una fe que solamente está dispuesta a pertenecer y a permanecer y a insistir, a persistir y a no desistir sin importar la circunstancia. Una fe que diga creo porque sé en quién he confiado. Y quiero orar por ti para terminar este tiempo. Quiero orar por tu vida. No sé cuál pueda ser tu necesidad en esta mañana. Aún puedo entender en medio de este mensaje cuánto te ama el Señor y cuánto dispone estas palabras que al final tú sabes que son palabras que no vienen de mi persona, porque yo no tendría ni siquiera la sabiduría para poderte hablar así. Que yo sé que muchas veces Dios es el que nos habla y Él sabe cuál situación estamos pasando. Él sabe qué es lo que necesitamos escuchar. Él sabe qué es lo que necesitamos oír. Y Él sabe realmente qué es lo que necesita tu corazón. Por eso es importante, Kevin, Flavio, Ana, Sandra, Flor, Él sabe qué es lo que necesita tu corazón. Y yo quiero que por un momento le entregues tu corazón. Entrégale tu corazón. Mira, a veces la oración podemos estar muy bien, pero la oración libera. Tú lo sabes. Yo por eso te digo, es lo último que debes de dejar de hacer, orar. A veces estamos bien, pero otras personas no lo están y nos afecta. Entonces, si tú estás bien en este momento, ora. Ora por aquellas personas que no lo están. Ora por aquellas personas que la están pasando mal. Y agradécele a Dios porque tú puedes estar bien. Sé que una de las oraciones más recurrentes, gracias bro, Dios te bendiga, más recurrente de nosotros es que Dios obre en nuestra familia. ¿Por qué? Porque a todos nos toca la familia. A todos nos toca que nuestra familia esté bien. Porque es algo que nos sostiene. Y más funciona en los latinos, centroamericanos, que tenemos una concepción de familia que a veces, lamentablemente, la familia termina separándonos de Dios cuando no estamos bien cimentados. Pero a todos nos toca duro la familia. Y en esta oración me gustaría que no solo oraras por ti, sino oraras por tu familia. En este momento, mi familia sé que está necesitando de Dios, así como la tuya. Hay hermanos que todavía no conocen completamente a Dios, hermanos que yo los veo perdidos y que yo quiero hoy poner en oración. Asimismo, quiero que dispongas tu corazón para orar por aquellos hermanos, por tu vida si Él la necesita. Pero si no tienes una necesidad, yo en este momento le digo, Señor, gracias, porque de verdad en mi vida no hay una necesidad. Todas mis necesidades han sido suplidas por Dios. Pero siempre hay cosas que sí. Tengo esta familia que está en TikTok, como mi familia de sangre también. Una familia de mi iglesia de redención. Y yo quiero orar por ello hoy. Bonita, todos. Entonces vamos a decir, Padre Celestial, hay cosas que yo no entiendo, Padre. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, porque quiero alzar mi voz y alzar mi oración por aquellos que todavía no te conocen.
por aquellos que llevan años, Señor, estando fuera y separados de ti, por aquellos hijos, por aquellas madres, padres, hermanos, amigos que no te conocen todavía, por aquellos que se siguen preguntando, Señor, por cosas que todavía no pueden entender, personas ven recibir respuesta, pero ellos no recibir nada y por eso se han alejado de Dios. Y personas que se han preguntado, aún nuestra propia familia sé que se ha preguntado por qué a ellos sí y a mí no. Obra en ellos, Señor, que te puedan conocer. Y perdónanos, Señor, cuando pensamos que la prosperidad demostraba automáticamente tu aprobación, o que el sufrimiento significaba automáticamente tu rechazo. Danos hoy una fe más profunda, una fe que mueva montañas y que mueva el corazón de nuestra familia. Bendícenos para bendecirlos a ellos. Prospéranos, Señor, para prosperarlos a ellos, pero sobre todo, danos vida y sabiduría para que podamos impartírsela a ellos. Una fe que crea, Señor, que todavía tú abres mares. Una fe que todavía sane, que todavía, Señor, restaure. Hoy más que nunca, Señor, estoy convencido de que tú no nos dejas solos. Hoy oro, Padre, por los emprendimientos, por aquellas personas que están emprendiendo, y sé que más en estas situaciones donde los gobiernos, donde los terremotos, donde la injusticia toca hogares, toca recursos, toca familias. Yo oro, Padre, por esas familias que los han perdido todo, o aquellas familias que necesitan fortaleza. Bendícelas. Abre puertas, Señor. Por los recursos, Señor. Por los clientes. Por la necesidad, Señor. Oro por aquellos que sienten que no pueden más. Oro por aquellos que hoy quieren rendirse a ti, Señor, antes que llegue el quebrantamiento. Por aquellos que saben que es el tiempo, Señor. Porque estamos viendo las señales. Estamos viendo cómo la maldad se intensifica. Estamos viendo, Señor, cómo es más difícil el hecho de tener hijos. Cómo es más difícil el hecho de criar hijos. Cómo más difícil es el hecho, Señor, de vivir en tanta injusticia, en tantas personas que hacen tanto daño, Señor. Pero también vemos el amor de muchas personas. Vemos la compañía, vemos la empatía. Vemos la gracia, Señor, la misericordia de muchas personas que siguen creyendo y que se levantan, Señor, para servir. Yo oro por cada una de estas personas y te pido, Señor, que no los sueltes. Que les bendiga, Señor. Que a los que necesitan esperar en esta temporada, dales paciencia. Que a los que necesiten consuelo, trae consuelo, Padre. Permítenos, Señor, que no tengamos que tocar fondo, Señor, para escucharte. Que nuestros jóvenes, Señor, puedan conocerte antes de destruir sus vidas. Que nuestros hijos puedan conocerte antes de tomar malas decisiones. Hay oraciones, Señor, que nunca dejaremos de hacer. Y es por nuestros hijos, para que les vaya bien. Por nuestros hermanos, por nuestros padres, Señor. Quien tenga hoy recursos, Señor, no ponga su esperanza en ellos. Que quien no tenga recursos descubra que no están abandonados. Recuérdanos, Señor, que cada oración no respondida como esperábamos no significa que nuestra vida ha sido olvidada. Llévanos al punto donde podamos decir: si me das, te adoro, Señor. Si tengo que esperar, te adoro. Si me rediriges, Señor, te adoro. Si no entiendo, todavía confío en ti. Porque mi fe no está finalmente en la respuesta. Mi fe está en ti y a través de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy oro, Señor. Me gustaría que si tienes una petición, la pusieras en los comentarios. Pon tus peticiones en los comentarios.
Y ahora, ya que oramos por nuestras familias, que oramos por nuestras vidas, quiero que ores por las personitas que tienes acá. Personitas que tal vez se ha vuelto tu familia. Personitas que Dios sabe que en el deseo de nuestros corazones nunca está en que ellos se sientan mal, o nunca está en que ellos puedan sentirse abandonados, o nunca pueda estar en sentirse desplazados, sino el deseo está en que siempre encuentren un abrazo, pueden encontrar llenura, pueden encontrar una risa, pueden encontrar fortaleza en este live. Que los que en algún momento se han sentido así recuerden que mi intención siempre ha sido que puedan sentirse amados por Dios, amados por aquel que nos ha sostenido hasta hoy. Y por eso voy a orar por cada uno de ustedes, y si tú puedes hacerlo también por los que están acá. Padre Celestial, yo oro, Señor, por todos los que hoy están acá acompañándonos. Oro por la vida, Señor, de Silvia, la vida de Sonia, de Magali, Padre. Oro por la vida de Nia, de Nelly, Señor, de Ana, de Magali, de Elizabeth. Oro por la vida de Bro. Oro por la vida de Berito, de Lorie, Señor. Oro por la vida de Dylan, Señor. La vida de Gilce, de Mili. Oro por la vida de Silvia, de Ari, de Lice, de Marlin, Señor, de Diana. Padre, tú sabes cada situación que ellos están pasando. Tú sabes lo que está pasando Rose, Lidia, lo que está pasando Dayan, lo que está pasando la mamá de Lice, lo que está pasando Monita, Señor, lo que está pasando Cari. Tú conoces cada necesidad. Sabes la vida de Olga, de Palencia, de Genes, Señor. Sabes la vida de Angie, de Laura, Señor, de Ángela, Padre. Tú sabes, Señor, la vida de Arelis, de Alma, de Sandrita, la vida de Iris, Señor, la vida de Gladys, de Mili y de cada uno de los que están acá, de Caro, de Matilde, de Sandra, de Mónica, de Milady, de Rito, Señor, de Luna, de Rita, Padre, de Fanny. Yo te pido, Señor, que tal como esta palabra tú puedas sostenerlos y fortalecerlos y llenarlos. Por la vida, Señor, de Flavio, Señor, de Flavia, de Flor, la vida, Señor, de Berenice, la vida, Padre, de Tita, la vida de Santa, de Margarita, de Migda. Gracias, Padre, por la vida de Kevin. Yo sé, Padre, que hoy se abren los cielos para que encontremos ese consuelo y esa fortaleza. Y yo te pido, Señor, que este sea un tiempo donde podamos reconciliarnos contigo. Sea un tiempo donde podamos decir, Señor, ¿qué sería de nuestra vida si no nos hubieses alcanzado? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieses perdonado? Gracias, Padre, porque me has dado más de lo que necesito. Porque me has bendecido más de lo que necesito. Porque me has sostenido cuando nadie más lo ha hecho. Porque no me has dejado tomar decisiones, Señor, que hubiesen, Señor, destruido mi vida. Porque pusiste las personas correctas en los momentos justos cuando más lo necesitaba. Porque has suplido, Señor, conforme tu riqueza, así lo he podido ver. Pero también sé que suplirás, Señor. También sé, Padre, que seguirás abriendo puertas. También sé, Padre, que seguirás guardando mi corazón y mi mente para no dejarme llevar, para no pensar o repensar a lo que no debo de hacer. Hoy oro por cada uno de los que llevan tiempo acá, Señor, sirviendo y ayudando. Que nadie ve, Señor, porque no están acá predicando, pero son parte fundamental de esta familia. Dios sí ve lo que tú has hecho. Y yo te doy gracias por disponer tu corazón por servir. Y sé que Dios seguirá bendiciendo tu vida y seguirá multiplicando al 100 por 1 lo que haces.
porque has creído en en este proyecto y en lo que aquí se hace. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que siempre comparten, siempre siembran, siempre están ayudando y llevan más de 3 años con nosotros, 2, 1 año, confiando y creyendo en Dios más que en esta persona que hoy está predicando. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que están acá y decimos amén. Y amén. Familia, Dios les bendiga muchísimo y les fortalezca. Espero que esta palabra haya sido de mucha dirección y de mucha fortaleza para muchos de ustedes. Y si Dios les bendijo, déjenme un amén, por favor, en los comentarios. Déjenme amén en los comentarios, por favor. Me gustaría saber desde qué país me visitan. Dios bendiga a cada nación, cada país representado. Gracias de verdad por tomarse el tiempo siempre de compartir con nosotros, tomarse el tiempo de ser llenos por la palabra y recuerden que siempre estamos acá, ¿no? Y estaremos hasta que Dios nos lo permita. Sí, yo creo que este programa ha sido una gran bendición para mí, para mi familia y para cada uno de los que nos han acompañado durante todo este tiempo, y espero que mientras Dios lo permita, pues podamos acá seguir predicando siempre su palabra y entender que este es el espacio más importante de todos. Gracias, Candy, Vita, Aracelis. Para mí este es el espacio que más me gusta del live. Este espacio de la palabra es un espacio donde yo sé que Dios siempre está obrando y es un espacio donde es seguro porque es gratuito, ¿no? Ustedes saben que acá nunca nada se les pide, simplemente disposición. Disponer el corazón, disponer la mente para que Dios siempre sea el protagonista. Recuerda que Dios más que una religión es una religión, es una relación, es un estilo de vida, es una comunión. Recuerda que entre más te relaciones con Dios, más vas a conocerle. Recuerda que se vale sonreír, porque sonreír es un acto de valentía, sonreír hasta que seas chimuelo. Recuerda que puedes hacer muchos planes, pero Dios direcciona tus pasos. Recuerda que tienes que dejar de buscar a tu ex y empezar a buscar a Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida que tú tanto necesitas. En Él y solo en Él puedes encontrar la llenura que tanto has buscado. Recuerda que si sientes mariposas en el estómago por alguien que no ama a Dios, por alguien que te aleja de Dios, por alguien que te maltrata, tómate 3 días de ayuno para que esas mariposas se mueran de hambre. No merece esa persona que sigas abriéndole tu corazón, una persona que no lo cuide y que no lo valore. Espera que dé frutos, porque por los frutos los conoceréis. Uno no se puede enamorar de una cara bonita, porque la cara bonita pues puede cambiar en cuestiones de segundo. Uno se debería enamorar más de un carácter, una persona que ame más a Dios que a uno mismo. Y que si estás triste, acongojado, afligido, melancólico, cabizbajo, abraza un zapato, porque un zapato consuela. Entre más suela, más consuela. Recuerda al final que